pensando, ¿qué pasaría por nuestra mente? Le pregunto a ustedes ahora, no me contesten, pero piensen en una respuesta. Si quieren, anótenla también. Después se evalúan y reflexionan ustedes mismos sobre su respuesta. Pero estaba pensando en esto. ¿Qué pensarían ustedes si ustedes todo el tiempo están haciendo casi lo imposible por ser correctos, por portarse bien, adoran a Dios, buscan adorarle todo el tiempo posible, quieren estar en su presencia lo máximo, pero todos los días golpea la puerta de su casa una prueba nueva, todos los días hay un ataque, una angustia, una tristeza, ¿sí? ¿Qué pasaría por la cabeza de ustedes? No me lo digan, pero piénsenlo ustedes. ¿Cómo reaccionarían? Bueno, quizá a alguno le está pasando justamente eso, ¿sí? Que a lo mejor con todo su corazón quiere adorar a Dios y lo hace, pero así todo, los conflictos no dejan de aparecer, ¿no? Algunos nuevos y algunos que se repiten todo el tiempo. ¿Cuántos me entienden? ¿A cuántos les ha pasado esto? ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? ¿Sí? Me surgió esta pregunta leyendo un poco la historia de el rey David. En realidad leyendo la historia de David antes de que sea rey. ¿Sí? Y repasando algunos salmos que él escribió, creo que todos nos dimos cuenta de que hay muchos salmos en los cuales él, no sé si es una queja, pero por lo menos es una declaración de sufrimiento, ¿no? Y en medio del salmo está mezclado el sufrimiento, la angustia y el clamor a Dios para que lo libere de esa angustia. Ahora, nosotros sabemos que David es una persona que desde adolescente, desde jovencito, lo leemos en la Biblia, siempre adoró a Dios, ¿sí? Y la gran característica que nosotros recordamos de David seguramente es que David es ese joven adorador, seguramente que hemos visto alguna foto, no, foto no creo, pero un dibujo, alguna pintura de David con un arpa debajo de un árbol, adorando a Dios. Creo que es una muy buena figura porque creo que David hacía eso, no solamente eso, ¿sí? Pero sí estoy seguro de que David se pasaba mucho tiempo en el día adorando a Dios. Pero creo que no pasaba un solo día en que él no tenga que pelear contra algún león o contra algún oso que atacaba a la manada que él tenía que cuidar como pastor. No sé si alguna vez lo pensaron, ¿sí? Pero esto es lo que vino a mi mente, ¿no? Que a pesar de que él adoraba a Dios, y yo estoy seguro de que David encomendaba su trabajo cada mañana a Dios. ¿Cuántos comparten este pensamiento? ¿Sí o no? Yo creo que David todas las mañanas se levantaba y lo primero que decía era: Señor, te encomiendo mi día de trabajo, te pido que cuides mi rebaño, ¿sí? No sé, manto de protección, ángeles alrededor de las ovejas, no sé, todo lo que él habría pedido, estoy seguro que él hacía algo de eso. Y así todo, todos los días aparecía algún oso, algún león, y él tenía que pelear, ¿sí? Ahora, evidentemente a David todo esto no le afectó, ¿sí? Porque siguió adelante y terminó siendo rey como Dios lo había establecido, como Dios lo había dicho, como Dios se lo había anunciado, ¿sí? A él mismo, ¿no? Entonces, yo supongo que David tenía en claro dos cosas, o por lo menos una de las dos. La primera, que las luchas son parte de la vida diaria, son parte de lo que nos toca hacer y no tiene nada que ver con mi vida de adoración. Esto es lo primero que se me cruzó por la cabeza. ¿Repito? ¿Sí? Quizá alguno está necesitando una palabra como esta. Repito, primera cosa que yo creo que David tenía en claro, que las luchas son parte de la vida diaria, son parte de las cosas que tenemos que hacer todos los días y no tiene nada que ver con mi vida de adoración. Es decir, David sabía que aunque adorase a Dios todo el tiempo, habría pruebas.
y habría luchas. ¿Sí? La segunda cosa que creo que David tenía muy en claro es que todo lo que le ocurría lo estaba preparando para algo más adelante. Yo no sé si él se dio cuenta de eso en el primer ataque que tuvo de un león, de un oso, lo que haya sido. No sé si se dio cuenta de eso en el segundo ataque. No sé si se dio cuenta en el tercero, pero supongo que en el cuarto él se tiene que haber dado cuenta que en ese ataque ya era más fuerte que en el primero. Y que en el quinto o en el décimo o en el 15º ataque, no solo que era más fuerte físicamente, sino que además ya tenía estrategia para pelear contra leones y contra osos. Y que en el ataque número 20, 25, 150, 1500, luchar contra un oso o contra un león ya ni siquiera le quitaba el sueño. Repito, creo que la segunda cosa que David tenía bien en claro es que cada lucha que tenía lo preparaba para una lucha posterior. Una lucha probablemente más grande. Por supuesto, esto tenía que ver con todo el entrenamiento que él tenía que recibir, ¿no? Él había sido ungido como rey cuando era adolescente, pero no sé bien si él entendió lo que pasó en ese momento, porque el profeta vino, lo mandaron llamar, él vino, lo ungieron como se solía hacer en esa época, aceite sobre la cabeza, y él se volvió al campo a cuidar ovejas. No sé si él entendió bien lo que ese acto anunciaba acerca de su vida. Lo cierto es que Dios sí sabía lo que quería de David. Dios estaba plenamente convencido de que iba a levantar a David como rey de su nación, de su pueblo, y lo tenía que preparar. Y la tarea que Dios le iba a encomendar a David era limpiar la tierra de sus enemigos, ¿sí? Básicamente en aquel tiempo los filisteos, ¿sí? Entonces, no sé si David era consciente de que Dios lo estaba preparando mientras fue pastor para cuando fuera rey. Quizás, creo que al final lo terminó entendiendo, ¿no? Pero creo que él se dio cuenta de que cada lucha lo preparaba para una lucha mayor. Y entonces yo pensaba, si me hubiese tocado a mí, no sé si en la primera, no sé si en la quinta, no sé si en la 10ª, pero quizás en la 15ª lucha, si yo me doy cuenta de que esa lucha me está preparando para una más grande, yo me quiero meter en todas las luchas que pueda, ¿no? Es como cuando uno va al gimnasio, ¿no es cierto? El primer día no querés ir nunca más. Te duele todo, ¿sí? Pero decís, no, me propuse y voy a ir. Y encima tenés a alguien al lado tuyo, llámese mamá, papá, esposa, novia, lo que sea, que te dice, no, tenés que ir, no podés ir. Y además te recuerdan que ya pagaste la cuota. Así que aunque sea aunque sea por la cuota, vas a ir todo el mes. Pero vieron, nos pasó a todos los que alguna vez fuimos al gimnasio, ¿no? Al mes ya sentimos que esto tiene como 10 centímetros más. Mentira, es una ilusión. Pero uno siente como que está más grosso, ¿no? Y se mira en el espejo y entonces uno dice, si en un mes ya logré esto, en 5 años soy Schwarzenegger, ¿no es cierto? Yo nunca llegué a los 5 años seguidos de gimnasio, pero bueno, la ilusión esa uno la tiene, ¿no es cierto? Entonces uno paga el precio de seguir aunque te duele, aunque te cansa, aunque tenés que madrugar a veces, ¿sí? Pero uno sigue porque eso te está preparando para un físico posterior, ¿sí? No para el que ves ahí ahora, sino para el que vas a tener después. David tenía en claro eso, de que cada lucha lo estaba preparando para una lucha mayor, que él desconocía, pero Dios no. Pero Dios no. Entonces, creo que la historia de David nos enseña algunas cosas interesantes. Yo quiero marcar algunas nada más esta noche para no hacerlo muy largo. Y quizá el miércoles que viene podamos seguir con otras, no sé. Pero creo que recordar este tipo de historias nos hace bien. No por el hecho de recordar la historia, sino para saber de qué me sirve a mí la historia, ¿sí? Porque todos sabemos que David venció a Goliat, pero muy pocas veces sabemos para qué me sirve esa historia a mí. La idea es que la historia nos ministra a nosotros, ¿sí? La historia nos afecte de tal forma que a nosotros también nos haga bien como le hizo a David.
La primera cosa que creo que David nos enseña a través de esta historia es que los que alcanzan el propósito de Dios no deben guiarse por lo que ven sus ojos físicos, ni por las palabras envalentonadas del gigante que enfrentamos, ¿sí? Ahí, yendo específicamente a la historia de cuando David enfrenta a Goliat, ¿no? Nos enseña esto, repito, que los que alcanzan el propósito de Dios son aquellos que no se guían por lo que ven sus ojos físicos, los que no se guían por lo que dicen los comentarios. En el caso de David, lo que decía el gigante Goliat. Lo vamos a ver un ratito más, más específicamente. Primera cosa que nos enseña. La segunda cosa que nos enseña es que los que alcanzan el propósito de Dios no hacen lecturas erróneas del conflicto que enfrentan, ¿sí? Por ejemplo, todo el ejército de Israel, el pueblo al que pertenecía David, estaba haciendo una lectura errónea del conflicto. Hacía 40 días que estaban en pie de guerra, o sea, listos para pelear, pero nadie se animaba a luchar, porque salía Goliat y los atemorizaba con tanta palabrería, ¿no? Es interesante, no sé si alguna vez se dieron cuenta de eso, pero es interesante que Goliat jamás atacó al pueblo de Israel. Nunca. Solamente les gritaba de lejos, y claro, lo veían grandote, escuchaban que gritaba fuerte, hicieron una lectura errónea del conflicto. Les pareció que la cosa estaba muy mal. Y lo recalco porque de pronto nos pasa a nosotros hoy en día, ¿no? Que miramos nuestro entorno, miramos nuestro conflicto, la lucha, la pelea que cada uno tiene y hacemos una lectura que muchas veces es equivocada. Pensamos que el panorama es súper oscuro, pero la verdad es que el enemigo que enfrentamos, la situación, la circunstancia que enfrentamos cada día, nunca pudo ni siquiera tocarnos. Solamente tenemos miedo de que nos toque, pero nunca nos tocó. ¿No les pasó? De pronto tenemos miedo de que nos agarre una enfermedad y vivimos años pensando que y me va a pasar, y me va a pasar, y me va a pasar, y nunca me pasó. ¿No? Entonces me cuido de tal cosa porque no sea cosa que me agarre esto. Me cuido de la otra porque no sea cosa que me agarre esto. Y nunca me agarró nada. Hacemos una lectura equivocada del conflicto que enfrentamos. Como David, los que viven por el propósito de Dios no hacen lecturas equivocadas. David dijo, acá Dios es el más grande y acá no hay otra historia. Él me va a dar la victoria, listo, vamos a pelear. Se terminó. 5 minutos le llevó a él resolver el conflicto. 5 minutos. El ejército hacía 40 días que estaba ahí y no tenía ni idea por dónde empezar a resolver el conflicto. Y él lo resolvió en 5 minutos. Porque hizo una lectura acertada. Eso es lo que pasa con las personas que buscan y viven por el propósito de Dios. Y la tercera cosa que nos enseña es que los que alcanzan el propósito de Dios entran a un conflicto, escuchen esto, con el entrenamiento y con la estrategia del conflicto anterior. Repito, los que viven por el propósito de Dios entran a los conflictos con el entrenamiento y la estrategia del conflicto anterior. Saben que lo que vivieron les sirve como herramienta, ¿sí? No como ancla. No como ancla. ¿Por qué? Porque muchos, lamentablemente, tienen al conflicto en su vida como un ancla. Lo que les pasó los estanca, no les permite avanzar, ¿sí? No les permite crecer, no pueden salir nunca del pozo, porque una vez le pasó tal cosa, ahí están estancados y no pueden avanzar. Entonces no usan el conflicto como un ancla, sino que usan el conflicto como un entrenamiento. Dicen, esto ya me pasó una vez y no me va a volver a pasar. Ahora ya aprendí y avanzan. ¿Sí? Pero para eso necesitamos estar enfocados en el propósito de Dios para nuestras vidas. David la tenía clara. Y eso es lo que nos enseña esta lección, ¿no? Quiero que leamos algunas cosas en esa historia, así que si quieren pueden buscar en su Biblia, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 17 también. Y
Y vamos a ir leyendo y parando un poco para que la historia nos afecte positivamente, ¿sí? Como les dije, no vamos a ver todo hoy, pero por lo menos empezamos la lectura y ustedes ya saben en dónde está para que durante la semana sigan sacando sus conclusiones, sigan leyendo la historia, ¿sí? Recuerden, la mayoría de ustedes saben lo que les digo siempre, ¿no? La Biblia no hay que leerla de corrido, o sea, cuando llegues al cielo nadie te va a felicitar porque la leíste 2, 3, 5, 10 veces, sino que te van a felicitar porque lo poco que hayas leído lo aplicaste a tu vida. Entonces, aunque leas un solo capítulo en toda la semana, pero lo aplicaste a tu vida, eso está bien. Tienen ahí primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 17. Dice que un día Isaí le dijo a su hijo David: toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Recuerden que los hermanos de David eran soldados y estaban en esa guerra donde tenían que enfrentar a Goliat. El padre de David y David no sabían nada de todo esto. No tenían idea. No había WhatsApp para que les cuenten que estaban en guerra. No tenían idea. Los encontrarás en el valle de Elá con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. Eso es lo que el padre pensaba, ¿no? Que estaban peleando y que de alguna forma estaban ganando. David cumplió con las instrucciones de Isaí, se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, vuelvo a repetir, después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Una de las cosas que nos enseña la vida de David es la disciplina, es ser disciplinados. Fíjense que David recibió una orden de su padre. Las ovejas también eran de su padre. Él podría haber dicho tranquilamente, bueno, si papá me manda a otro lado, se encargará él de cómo quedan las ovejas, ¿no? Pero la historia se encarga de aclarar que aunque él salió en obediencia a cumplir lo que el padre le pidió, así todo se preocupó para que su rebaño no quede descuidado, ¿sí? Obediente y responsable, ¿sí? Nosotros hoy, es más, desde hace unos cuantos años que en Argentina se habla mucho acerca de la obediencia de vida, ¿no? Entonces respondemos a mandatos y hemos entrado en una cultura donde argumentamos que lo que hicimos mal, lo que hicimos fuera de lugar o lo que dejamos de hacer y la culpa es de otro. ¿Por qué no hiciste tu cama? Y no, si me pediste que ponga la mesa, dicen nuestros hijos, ¿no? Pero que te diga que pongas la mesa no quiere decir que no hagas tu cama, ¿no? Y argumentos como eso, magnifíquenlos y llévenlos a la vida diaria, ¿no es cierto? Entonces el jefe, tu jefe, te manda a hacer algo en la oficina y después te dice, bueno, y al final cerrá la oficina y apagá todas las luces. Y vos cerrás la oficina y apagás las luces y te vas y al día siguiente el jefe te pregunta, ¿y por qué no hiciste lo que te encomendé antes? No, pero me dijo que cierre y que me vaya. Siempre tenemos algún argumento para echarle la culpa a alguien. David nos enseña la disciplina, o sea, él tenía una responsabilidad. Y aunque el padre le mandó a hacer otra cosa, se ocupó de que su responsabilidad no quede sin atender. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Y acá tengo que confesarles algo. La historia de David la leí 178 veces, aproximadamente. Pero nunca había percibido esta frase. Yo siempre pensé, porque vieron que estuvieron 40 días. 40 días Goliat los hostigaba, ¿no? Los amenazaba. Le decía, vengan, peleen contra mí. 40 días. Siempre pensé que en el día 40 ya el pueblo estaba deprimido y ya no se levantaba ni salía para la guerra. O sea, mal por mí por no leer el texto, porque en realidad está escrito que no era así. Porque dice que siendo el día 40, porque es el día en que llegó David ahí, los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. O sea, durante 40 días la situación era esta. Los soldados
se levantaban, se envalentonaban, se alentaban el uno al otro y salían dando gritos. Pero de pronto se aparecía ahí el gigante y se quedaban ahí. Entonces me imaginé que esto es un fiel ejemplo de cómo somos nosotros mismos, ¿no? Y que estamos en una reunión como esta y nos envalentonamos y decimos, ahora sí, ya está, entendí todo, ahora me llevo el mundo por delante. Y salgo de acá dando un grito de júbilo y mañana a la mañana tengo el mismo gigante otra vez adelante. Entonces digo, no puede ser. Bueno, entonces el domingo voy otra vez al culto, ¿sí? Y lo mismo, salgo recontra lleno del Espíritu Santo, bárbaro, pero el lunes otra vez el gigante. Y así día tras día, y voy al grupo de crecimiento, y me llaman los hermanos de la iglesia y me alientan, y me dicen, dale que vos podés, y yo digo, sí, es cierto, yo puedo, vamos. Y otra vez el gigante, y otra vez el gigante. Y pasa la vida, y pasan las situaciones, y las circunstancias se repiten, y el gigante, lo que me atemoriza, sigue siempre siendo el mismo, y yo nunca consigo vencerlo. Si alguien se siente identificado, no quiero que me levante la mano, pero por lo menos dentro mío, dentro suyo, díganle al Señor, Señor, ese soy yo. Muchas veces he querido animarme, quiero levantar cabeza, pero la verdad es que el gigante me sigue venciendo. ¿Sí? Mi miedo, mi pecado, mis malas costumbres, algo, no sé con qué te enfrentás vos todos los días, pero te vuelve a vencer, te vuelve a vencer, te vuelve a vencer. Evidentemente, esta es una estrategia del enemigo. Insisto en lo que les dije anteriormente. El gigante salía cada día, les pegaba 4 gritos y se frenaban, pero nunca los tocó. Estrategia del diablo. Cada mañana cuando salís a enfrentar la vida, quizás inclusive haciendo tu devocional y orando, no sé, media hora o 1 hora antes de salir, pero cuando llegás a tu trabajo, llegás al estudio, llegás a donde sea, otra vez te encontrás con lo que te frena, con tu debilidad, con aquello que te puede. Estrategia del diablo. Quiero que esta noche reconozcamos que hay una estrategia del diablo que nos quiere frenar, porque no es el propósito de Dios. Dios no te quiere frenar. Dios no quiere tu derrota. Dios no te creó con debilidad. Dios te fabricó para la victoria. Dios te hizo para la conquista. ¿Alguien puede decir un amén de vez en cuando? ¿Sí? Dios te hizo para que le cortes la cabeza a todos los gigantes que se te pongan adelante. Los tuyos y los de otros también. Porque ese día David no solamente que enfrentó a un gigante que lo confrontó a él, sino que también derrotó a un gigante para los demás. Lo vamos a seguir leyendo después, pero ustedes van a ver que cuando David definitivamente mata a Goliat, le corta la cabeza, inmediatamente salió todo el pueblo corriendo, ahora sí, enfrentando a los filisteos. O sea, no solamente mató su gigante, sino que liberó a toda una nación detrás de él. La estrategia del diablo es frenarte, asustándote, con que no podés, con que bueno, eso no es para vos, y estás a punto quizás de resignarte, o quizás ya te resignaste a no seguir adelante porque definitivamente dijiste, no puedo, hasta acá llegué, no puedo crecer, no puedo madurar, este es mi techo. Yo quisiera que esta noche oremos por eso. Porque venimos diciendo que la historia de David nos tiene que servir para algo a nosotros, si no, no tiene sentido, ¿no? Que la estemos repasando. Te voy a pedir que cierres tus ojos y que ahí en tu intimidad con Dios reconozcas delante de Él qué es lo que te frena. ¿Qué es lo que cada mañana te detiene o cada semana o cada mes? Quizá no es todos los días, pero cada tanto aparece algo que impide que literalmente te establezcas como conquistador, como victorioso, como vencedor.
Y entonces tanta palabra acerca de la prosperidad de Dios, de que su victoria va en aumento y qué sé yo cuánta cosa, la vas metiendo cada vez más en el fondo de tu corazón hasta el punto de pensar que bueno, lo que dice la Biblia es cierto, pero no es para mí. Quisiera que esta noche reconozcas ese miedo, ese temor. Quiero que te des cuenta que aunque hubo miedos y aunque el temor fue grande, quizás te paralizó y hay cosas que no lograste, pero la verdad es que estás acá. Estás acá. Llegaste libre, no te trajeron en ambulancia, no viniste con camisa de fuerza. Estás acá. El temor pudo haber sido grande, pero no te mató. Es cierto, quizá todavía no lograste algunas cosas, pero tuviste suficiente fuerza y salud para hoy venir hasta este lugar y escuchar esta palabra. Quiero que reconozcas esto y que terminemos declarando que hubo una artimaña, un engaño del diablo que te quiso asustar, te quiso frenar, pero la verdad es que Dios te protegió tanto que no te tocó. No te tocó. Y quizá algunos ataques fueron más fuertes que otros, algunos te dejaron de cama, pero seguís vivo. Y tu espíritu se sigue alimentando con palabras como estas para que entiendas que Dios quiere que sigas creciendo, te sigas desarrollando y que para vos hay mucho más y no hay tope, no hay tope. Me gustaría que ahí donde estás repitas una oración conmigo. No es una fórmula, solamente quiero ayudarte. Y que digas ahí conmigo: en el nombre de Jesús, yo reconozco que hay miedos en mí, hay temores, hay situaciones que se arraigaron en mi corazón a tal punto que hay cosas que ya creo firmemente que no las puedo hacer. Yo hoy renuncio a esa creencia. Yo hoy tomo la palabra de Dios que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo lo repito: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy rechazo las mentiras del diablo. Toda palabra que decía que yo no podía o que no era para mí, hoy reconozco que vienen del infierno. Y decido creerle a Dios. Yo me levanto en el nombre de Jesús. Enderezo mis rodillas como un guerrero que está seguro de la victoria y le corto la cabeza al diablo en el nombre de Jesús. Yo declaro que hay libertad para mí, hay libertad para mi familia y aún libertad para los que me rodean. Y esa libertad está en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir el próximo miércoles, ¿sí? Para que te quede dando vuelta a esto a propósito en la cabeza. No te quiero meter mucha información. La idea no es informarte, sino formarte, formarnos todos, ¿sí? Pero por favor acordate siempre de esto, que los conflictos no son para detenerte, son para entrenarte, ¿eh? Decile a que tenés al lado: el conflicto te entrena. No le tengas miedo. Todo lo podés
en Cristo que te fortalece. Amén.